La historia de Andrés Manuel López Obrador para algunos es insignificante. Claro, para todos aquellos que tenían privilegios y durante 6 años lo terminaron perdiendo y dejaron de meterle mano al dinero del pueblo. Y también es insignificante para todos aquellos que simplemente odiaron por odiar y que quizás siempre y aún siguen consumiendo la misma palabrería barata y podrida de los comentócratas de cartón, quienes hoy moribundos yacen sin credibilidad. Pues cuando eran serviles del poder, simplemente callaban a la realidad que aquejaba a un país entero y que en los últimos 30 años, antes del gobierno de la Cuarta Transformación, veían los miles de millones de pesos caer en las chequeras de los políticos, medios y empresarios corruptos. Sin embargo, todo lo que inicia tiene su final. Lo mismo con el sexenio del que para muchos millones de mexicanos ha sido el mejor de la historia. Pero pregunto, ¿por qué estos millones de mexicanos de a pie están tristes, pero a su vez orgullosos y llenos de esperanza tras terminar el primer sexenio de la Cuarta Transformación? Esto es muy sencillo. Se dieron cuenta de un cambio totalmente radical, pero más que nada y más allá de los hechos que el expresidente ya, Andrés Manuel López Obrador, haya dejado en materia y que toda la ciudadanía puede ver en su día a día. Lo más importante y el tesoro más valorado es simplemente la revolución de las conciencias. Pero para entender la historia de este nuevo México, el cambio radical, el nuevo nacionalismo, la politización y sobre todo que en nuestro país hay un pequeño grupúsculo de saqueadores que están rabiosos, nos tenemos que remontar a los inicios donde Andrés Manuel, quien ha sido un luchador social desde siempre y lo ha demostrado con creces desde que era muy joven y se había forjado un ideal cuando caminaba con los chontales a la orilla de los ríos o defendía a capa y espada a los ejidatarios que quedaban indefensos ante la rapacidad de los políticos corruptos del sureste mexicano. Esos ideales que a la fecha están cimentados y vocifera en el pueblo quien fue su soporte, su ayuda y su calma, pues cuando las cosas no iban bien, gracias a la presión de los poderosos y de entes mediáticos putrefactos, decidía hacer las giras en los terrenos donde mejor sabía jugar, en las calles, con la gente y con los mexicanos de a pie, que de alguna manera lo revitalizaron y se subieron con él al ring, a esa férrea lucha por la justicia social, misma que se capitalizaría en ese 2018 con una ventaja abrumadora por más de 18 millones de votos. Desde ese entonces, el tablero de ajedrez cambió, quizá para siempre, donde el pueblo se empoderó, mostrando el músculo mismo que fue reprimido durante varios años, y donde esa vaga e incipiente filosofía neoliberal se fue resquebrajando poco a poco hasta desnudar para siempre a todos aquellos que tenían idiotizados y secuestrados a la sociedad, que clamaba por justicia, pero sobre todo por alguien que viera por ellos. Los de abajo, el brazo obrero, la clase social ninguneada por las élites, mismas que hoy lloran sin fundamento, una dictadura ficticia. Prepárate, porque este video será muy especial y tal vez nos dé opción para una segunda entrega esta semana si llegamos a más de 20,000 likes. Y además, porque seguimos en este canal con el duro camino para llegar a la meta del 1,000,000 de suscriptores que solo con tu ayuda podremos lograr, para seguir subiendo contenido de calidad, pero sobre todo, y lo más importante, el seguir haciendo conciencia en mucha gente que aún sigue sin entender que Andrés Manuel López Obrador llegó para cambiar las reglas del juego, mismas que un pequeño grupo de poder, desahuciado y perdedor, se niega a perder. Es por eso que hoy te presento el ajedrecista Andrés Manuel López Obrador. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. En realidad, debo aceptar que Andrés Manuel López Obrador
ha sido un fenómeno en todos los aspectos en México. Y como todo hombre en este mundo terrenal, ha tenido aciertos y errores, pero en comparación con otros expresidentes de México, ha sido mínimo el rango de despropósitos y malas decisiones en su gobierno que trataremos más adelante. Esto lo explico porque no falta el tonto que piense que este video es para cromar a un presidente, pero no. Hay que ser realistas y objetivos, pues en este sexenio se hicieron mucho más cosas buenas que antes. Y que una pequeña minoría haya perdido privilegios a costa del erario, los cuales se siguen negando a aceptar, es digno de aplaudir y señalar, pero ahorita vamos para allá. El fenómeno de AMLO fue muy sencillo, porque por años el gobierno mexicano estuvo secuestrado por el poder económico, que era el que mandaba. A ellos les importaba más el Producto Interno Bruto, que es básicamente un medidor de cómo están mejor las empresas y los potentados en algún país, más no el pueblo raso. O sea, cacarean que el factor universal de medición de una economía sólida es el PIB, cuando no es así del todo. Porque no todos los mexicanos trabajan para alguna empresa, y mucho menos aquellos que viven al día gracias a la pobreza y a la desigualdad que se acuñó por años en el periodo neoliberal. Cuando AMLO llegó al poder, cambió esa regla, sin afectar a los potentados que sí pagaban impuestos, o que no querían pagar, pero que al final terminaron aceptando la ley. Salvo algunas excepciones por ahora, como la basura del usurero Salinas Pliego, que es el prototipo del empresario basura, gandalla, cacique y rata. En fin, se cambiaron las reglas con el simple hecho de aplicarse la ley y nada más. No se inventó absolutamente nada, solo cumplió con lo que dijo, como ser un gobierno más austero. Vociferó mucho eso de la austeridad republicana, el cual es un principio que dice más o menos así: se deben administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Fíjese una cosa, los medios tradicionales y sus paleros se cansaron de cagarla diciendo que la austeridad republicana, fíjese la estupidez simplona, era no traer un iPhone, no traer zapatos de marca, no traer un saco de marca, no meterse en una tienda de marca o hacer un viaje a algún lugar fuera de México o dentro de él, o no disponer en sus giras de las camionetas presidenciales para hacer los recorridos. Desde allí, los opositores perdieron el partido porque desde 2018 hasta nuestras fechas se la han pasado diciendo cada día más estupideces que terminan siendo solo palabrería barata y llena de resentimiento. Andrés Manuel también cambió las reglas porque le quitó la venda de los ojos al pueblo, lo tachó de bueno y sabio, y los opositores entendieron y tergiversaron esa frase comparando a los delincuentes y a los mañosos como buenos y sabios, siendo unos totales ignorantes del mensaje. Pues el pueblo bueno y sabio es aquel que da la mano, que apoya sin nada a cambio y sobre todo es aquel que es trabajador. En México por años la mano de obra del pueblo siempre se abarató por anteriores gobiernos. Se explotó en demasía a la gente dándole preferencia a los grandes empresarios. De que estos tasaran el salario mínimo en una bicoca por conveniencia. E incluso antes de AMLO, México estaba posicionado en la parte baja de la tabla de la OCDE, como uno de los peores países en materia de salario mínimo. Cuando el neoliberalismo aplaudía este hecho y los medios magnificaban que no se podía subir ese valor por temor a que los inversionistas no invirtieran en México. Una de las muchas mentiras que aún algunos idiotas siguen creyendo. Cuando Peña Nieto terminó como presidente, rápidamente AMLO subió el salario mínimo de 88.36 pesos a 102.68 pesos el 1 de enero del 2019. Y así fue subiendo durante todos los años. En 2020 subió a 123.122 pesos. Y con todo y pandemia se fue a la alza con motivo de apoyar a los que menos tienen. Justo como siempre lo dijo en su andar por todo México. Como usted ve en la tabla, es abismal la diferencia. En 2021 subió a 141.7, 2022 a 172.8, 2023 terminó en 207.8 y en este
2024 subió a 249 pesos, aumentando así un 151% en términos reales desde el 2019 hasta nuestras fechas. Actualmente en la zona libre fronteriza pasó de 312.14 a 374.89 pesos, siendo uno de los compromisos que cumplió. Recordemos la vez que Peña Nieto, con bombo y platillo, iniciando el 2018, cacareó que el salario mínimo había pasado de 80 pesos a 88.3 pesos, 8.3 pesos más que el año anterior. Una verdadera infamia e insulto al trabajador. Las reglas cambiaron, también con la politización de la gente. La famosa revolución de las conciencias. La gente estaba más y mejor informada. Y ahí es donde está el punto de inflexión y cómo AMLO ganó la guerra mediática. Simplemente plantó una mañanera todos los días. Él siempre imponía las reglas, daba línea y mantenía todos los medios chayoteros tomando su contenido para hablar de él. Lo utilizaron como un arma en su contra, pero terminó siendo solo un filtro para todos aquellos que aún no confiaban en su palabra. Vieran y se dieran cuenta de lo que son capaces los medios sin chayote, de tergiversar la realidad e implantar ideologías anarquistas, pero sobre todo de mentirle a la sociedad. Ahí radica el punto principal del apoyo de millones de personas, no solo a AMLO, sino a su ideología. Más tarde señalaré qué es lo más importante de este sexenio que ya terminó, pues le sugiero que analice bien los argumentos que pondré sobre la mesa. Las redes sociales fueron otro vasallo del mensaje. Lo protegieron buscando la verdad y desmintiendo la basura que todos los días los chayoteros rebuznaban desde sus lujosos sets, plagados de desinformación, de resentimiento y de un tufo caducado de poder que iban perdiendo a cada instante, hasta terminar vomitando groserías, denostando entes como Joaquín Chayo Dóriga, Ciro Gómez Leiva, todos los idiotas de TV Apesta, el muerde almohadas de Chusmel Torres, Paquita Larraqui y su cardumen de pirañas desgastadas, la momia de la Micha, Carlos el inepto Marín, Riva Palacio, Jesús el apalancado Silva Herzog, etc. Vaya, una secta de textos servidores de la política que terminaron por morder el polvo año con año. Porque el dinero de gobierno ya no llegaba a sus carteras, ni tampoco a las carteras de los dueños de los medios. Por una simple y sencilla razón: el pueblo se convertía en comunicador. Todo por un sentimiento y una identidad que veían en el presidente que los motivaba a mostrar la realidad y a informar a la población que no tenía el recurso o la forma de informarse mejor. AMLO destruyó lentamente a los medios hegemónicos, los despedazó, los hizo trizas. Y a la fecha siguen sin reconocerlo, porque son soberbios, porque siguen en una burbuja que ya se rompió, pero deambulan como zombies, con una frase que hace alusión a que ellos se quedan y que el presidente se va. Que AMLO fue un peligro para México, que fue el peor presidente de la historia, y sí, fue el peor de todo, pero para ellos, para sus intereses, sus chequeras y sus negocios. Pues este sexenio los dejó flacos, sin comer como lo hacían antes, a manos llenas y como reyes. Se sentían el cuarto poder, pero hoy vieron su triste realidad. Los medios hegemónicos fueron exhibidos como lo que son: basura, buitres rapaces de la desinformación, aplaudidores de las desgracias y de la corrupción, mismas que utilizaban para pegarle a AMLO sin razón alguna, solo para presionar. Habían perdido privilegios, los querían de nuevo, pero nunca se agachó. Mostró firmeza y con el micrófono todas las mañanas los redujo a simples añicos. Porque al final, estos medios piteros que estaban acostumbrados siempre a crear su propia verdad única e irrefutable desde el 2018 y hasta el 2024 y lo que le sigue, conocieron el derecho de réplica y que en un debate debe haber dos ideas distintas, exhibiendo así la línea que tienen y seguirán teniendo hasta el día que la gran mayoría de las audiencias los dejen de consumir. AMLO construyó un foro, y ese foro fue el enlace entre él y el pueblo. Era la única forma de saber sus datos, y lo más risible de todo es que le achacaron muertos, le achacaron relaciones con la maña,
le inventaron temas de corrupción magnificando el tema de Segalmex, que fue quizá la mancha en su gobierno, y demuestra que no todo es perfecto. Sin embargo, todos los implicados del desvío de recursos por 2.700 millones de pesos, el cual fue un gran daño a la nación, terminaron siendo procesados y aplicándose todo el peso de la ley. Sin embargo, eso no lo dirán quienes desean de nuevo el poder en sus manos. Hay que señalar que, en el tema de Segalmex, hay 47 personas con orden de aprehensión, 26 con procesos penales, 9 de ellos son exfuncionarios, 17 son particulares y una persona fue aprehendida en el extranjero. Y aquí está el actuar. Y solo depende del Poder Judicial terminar por echarles cal a los muertos corruptos de un sexenio que pasó. Hay que recordar y preguntar cuántas personas por la estafa maestra de la Cruzada Sin Hambre de Rosario Robles fueron detenidas en el sexenio de Peña. Exacto, ninguna. Y lo peor, cuando Rosario estaba en el bote, el mismo Poder Judicial en tiempos de AMLO la dejó salir y se tardó en procesar a otros 11 implicados, siendo un elefante sumamente lento para aplicarle la ley a los de su calaña. Todo eso que relatamos en este punto, la gente lo sabía, se daba cuenta a través de las redes. Por los medios siguieron tergiversando la información, tanto así que el tema de Segalmex se aplacó, porque precisamente se actuó rápidamente para denunciar a los responsables, cosa que no pasó en tiempos de Peña. Por eso el pueblo nunca fue tonto, ya no se tragaba los dichos absurdos de los pobres lectores del teleprompter. Se informaba todos los días en las mañaneras y muchos otros corroboraban la información en otros portales con un poco de credibilidad, o con los propios youtubers que informaban las 24/7 para que la gente tuviera otra percepción y comparara cómo los medios chayoteros y destrozados, como la gran ramera de la comunicación Televisa, TV Apesta, Chayo Fórmula, Milenio, El Reforma y todos esos que siempre vivieron al amparo del poder público para mandarlos, literal, al basurero de la historia. Por eso, muchos lacayos de estos medios aún siguen preguntándose ¿por qué AMLO tuvo el apoyo del pueblo? ¿Por qué los arrolló en 2018 y ahora en el 2024? Pues todavía se inventaron un fraude, claro, con más de 36 millones de votos de diferencia contra la botarga. Se preguntan ¿por qué el pueblo lo quiere cuando durante 6 años se la pasaron denostando a la gente que menos tiene? La sobajaron, se rieron de ellos, les decían ninis, huevones, comes cuando hay, súbditos de los programas sociales, maiciados. Los medios se cansaron de insultar al pueblo, de hacerlo menos, mostraron sus grandes estelas de clasismo y racismo. Los minimizaron y lo más cínico y risible fue que el día de las elecciones a esos mismos que insultaron les fueron a pedir el voto, argumentando que ellos eran mejores. Lo peor, aún se siguen preguntando por qué nadie los ve, nadie los escucha con atención para creerles un poco. Se siguen preguntando cómo es que millones consideran a este presidente el mejor de la historia. Se siguen preguntando cómo lo siguen queriendo a pesar de mantener constantes los precios de la gasolina en términos reales, o de bajar el diésel y el gas LP para favorecer a los que menos tienen. ¿Cómo es que la gente sigue confiando en AMLO? No obstante, estos entes basura de la comunicación se lo preguntan, pero bien que lo saben. El problema es que son tan egoístas, clasistas, soberbios y mamones que jamás querrán aceptar una derrota que tienen desde el 1 de diciembre del 2018. Y eso lo veremos más adelante, en la famosa revolución de las conciencias. Quizá este fue el punto fundamental para mantener a raya a todos aquellos que se servían de México desde la comodidad de sus imperios empresariales. Aún se recuerda al Diablo Fernández, un poderoso empresario, como lo describían los medios neoliberales. Inclusive se creaban historias y narrativas de miedo a su alrededor, por ser un desgraciado ojete con sus trabajadores, pero eso sí, exitoso según. Ese sujeto, presidente vitalicio de FEMSA, que chillaba y cacareaba por todos los medios que AMLO era un peligro para México y que haría hasta lo imposible para que no llegara a la presidencia. Pregunto, ¿por qué tanto odio y desdén? Bueno, el tipo y sus empresas no pagaban impuestos. Los medios tradicionales nunca lo dijeron.
callaban. Estaban maiciados como siempre. Crearon esa narrativa de que este sujeto podía detener a AMLO y al tigre que venía detrás de él con su proyecto fallido Frena. ¿Qué pasó? Se tuvo que doblegar ante la ley. Tuvo que pagar lo que debía y alinearse a las reglas. En 2020 se la pasó chillando diciendo que pondría el doble de lo que debía al SAT para sacar a AMLO del poder en la revocación de mandato. Pobre crédulo de fantasías. El pueblo lo ratificó con más del 90% de aprobación. Los chayoteros berrearon, dijeron que solo el 17% participó. ¿Y luego? ¿Por qué no incentivaron a su gente a participar? Así es la democracia. Para hacer valer la voz hay que participar. Pero, ¿qué decían? Estaba amañado todo. Claro, supongo que ese 90% llegó con dádiva en mano para votar a favor de AMLO en la revocación de mandato. Y hasta eso, con una oportunidad intermedia de sacarlo del poder, los opositores nunca pudieron. ¿Por qué? Porque son perdedores de cepa. Porque siempre que estuvieron en el poder, se sintieron intocables, gandallas, caciques, nefastos. Eran aquellos típicos busca hueso, lamehuevos, que llegando al poder por nepotismo y compadrazgo, se sentían labrados por Dios. Hoy todo eso cambió. Dientes como el Diablo Fernández terminaron arrodillándose ante la ley, pagaron sus impuestos y guardaron silencio. El negocio del diablo era no pagar la luz con sus cadenas Oxxo. Debía mucho dinero, alrededor de 9,000 millones de pesos, y en conjunto con otros morosos juntaban 100,000 millones de pesos de un grupúsculo que se negaba a pagarle al pueblo lo que es del pueblo. Como decía AMLO, esos sí eran machuchones. FEMSA, Televisa, BBVA, IBM, Grupo Modelo, Walmart, hasta las empresas de la basura perdedora de Claudio Jicotencal González. Ojo, que le caga que le digan que se apellida Jicotencal, porque lo considera naco. Todos estos impresentables se redimieron ante un militante de la soberanía nacional, un tipo nacionalista de cepa, que comulga con las multitudes desde la base, desde abajo, que conoce perfectamente la carencia pero también la opulencia con quienes ha tratado de cerca. Por eso su filosofía imperó, donde se tenía que beneficiar al de abajo pero también al de arriba con sus respectivas proporciones. Por eso, su modelo económico fructificó. Las inversiones nacionales e internacionales se dispararon. Varios empresarios opulentos empezaron a cambiar su modo de ver las cosas. Acataron la ley y se mantuvieron a raya. AMLO una vez más demostraba que él solo era el velador del dinero del pueblo, mismo que se demostró al final de su sexenio, sin parafernalia como otros que les gustaba la fama, la adulación y la corrupción. Mandaban con santo y seña a crear un óleo, símbolo de su poder en solitario, en el palacio, en la oficina, mostrando individualismo, un monumento a la banalidad. Personajes lejos del pueblo y cercanos al poder económico, pero AMLO cambió la regla hasta para las pinturas del palacio, porque más que un homenaje a su persona, fue un homenaje al pueblo de México, donde se vislumbra al tigre en el zócalo, la bandera, símbolo de patriotismo, y el bastón de mando de los pueblos indígenas, todos ubicados en el sitio perfecto y certero, dando un mensaje contundente, que AMLO representaba a todos por igual, ricos, pobres, clase media, y hasta muchos insolentes que se sienten de la clase alta pero a duras penas tienen para comer, y que le han terminado odiando de manera irracional e infundamentada. AMLO separó el poder económico del político contundentemente, ignoró por completo la doctrina del lujo, de la opulencia, del materialismo, de lo que le gusta a todo aquel que piensa en sí mismo y no en el colectivo. AMLO se sacudió esa maleza que por años estaba acuñada en una ostentosa casa en Los Pinos, donde todo era siempre lo mismo. El presidente poderoso e inalcanzable, la esposa sumisa y con poder, los hijos que navegaban en los lujos adquiridos por los favoritismos empresariales, quienes siempre se beneficiaban con las leyes promulgadas por gobiernos neoliberales, que se dicen demócratas pero que simplemente son autoritarios y totalitarios con el pueblo, pero dóciles con el poder económico. AMLO cambió esa regla, mandó a hacer público un espacio lleno de poder y corrupción como Los Pinos, y además le mostró al pueblo cómo esta camada de expresidentes lacras terminaba
por aplastar la dignidad de la gente a través de sus leyes altamente tóxicas para la sociedad. Por eso aquella batalla con Fernández representaba una victoria más. AMLO decía en su mañanera, pues Bimbo, Walmart y Oxxo pagan entre 1.7 y 1.8 pesos por kilowatt, mientras que un hogar de clase media con subsidio paga 2.3 pesos por kilowatt, una tienda de abarrotes paga 3.1 pesos por kilowatt y un hogar sin subsidio 5.2 pesos por kilowatt. Sin embargo, Fernández respondió solo por hacerlo y no quedarse callado, ya que nunca demostró sus dichos a través de sus huestes. Textual: usted paga 1.53 pesos por kilowatt hora y Oxxo 2.51 pesos por kilowatt hora. Pero la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía limpia de parques eólicos. Les cuesta alrededor de 14,000 pesos al mes y una serie que se le paga a la CFE. Además, ahorramos con refrigeradores de bajo consumo y luces LED. AMLO ganó esa batalla y también la del agua en Regiolandia, donde casualmente hay un gran séquito de fanáticos anti-AMLO quienes se quejaban de la sequía y de las empresas que bajo contratos leoninos se quedaban con su agua, pero a su vez tachaban a AMLO de un peligro para México. El mundo al revés. De hecho, tenemos un video pendiente sobre los productos como el refresco de cola, un veneno que mata lentamente al consumidor, y otros productos chatarra que son vendidos por esta clase de empresarios. Ese video lo tendremos muy pronto en el canal. Lo mismo pasó con el tema de los trenes de pasajeros, muertos en la época neoliberal de Cedillo, quienes los remató a canadienses y a gringos, y al final este mequetrefe terminó trabajando para ellos. Otra regla que AMLO cambia: mientras los expresidentes se largaron del país porque la gente los repudiaba por desmantelar los bienes nacionales, AMLO se irá a su rancho en Palenque, Chiapas. Allí estará descansando tras el cambio radical del rancio estereotipo de siempre. Pregunto, ¿por qué tendría que irse del país alguien que le dio al pueblo lo que merece? Seguro habrá mucha gente queriéndolo ir a saludar o darle un abrazo y reconocerle el esfuerzo de años en la lucha siendo un referente, no por un puesto con fecha de caducidad como una presidencia de la República, ni por una vida de lujos como muchos croman a los empresarios, sino porque siempre fue un tipo que conoce la vida del mexicano desde abajo, quien caminó en las calles de tierra, sin drenaje, sin pavimento, que tocó las puertas de las casas para invitar a la gente a escuchar su mensaje, quien navegó por ríos, lagunas, para buscar a quienes en la marginación sufrían los estragos del neoliberalismo. Al hacer un pacto desde abajo con el pueblo y no coartar sus compromisos, AMLO tenía el valor moral de desprender al poder económico y dejarlo en su puesto, sin que interfiriera en las decisiones y en lo que más le conviene al pueblo. Mismo quien siempre y hasta el final en sus días lo acompañará con mucho orgullo, Andrés Manuel. A este capítulo se le debería poner mucha atención y entender que la base fundamental del cariño hacia AMLO de todas las mayorías en México se basa simplemente en estar cercano al pueblo. Después de que en el PRD una secta lo destruyera desde adentro y también apoyara su desafuero en 2005, AMLO salió por la vía legal de ese delito entre comillas que le querían imputar por abrir una calle hacia un hospital. Orquestado todo por el marihuano de Vicente Fox y su poder judicial manipulado, Andrés Manuel tenía el aura para salir victorioso y demostrarle a su gente que ante la adversidad y la desventura siempre venía la esperanza. Su partido Morena se fundó en 2012, justamente cuando perdió las elecciones con el fraude incluido por el PRI, quienes en arduas labores de mapacheo compraron varios votos e instauraron en los medios la falsa ideología de que con el nuevo PRI estarían mejor y que habían cambiado. El pueblo terminó votando por ellos y solo le dieron la llave de la bóveda a una camada de corruptos que quisieron saquear por completo al país. En medio de la violencia desatada en el periodo de Felipe Calderón, quien le fue fácil destruir pero no construir, dejó un hedor a muerte, dolor, frustración, un tufo de corrupción que de 2012 al 2018 la injusticia
la indiferencia social, los privilegios a los cuates y empresarios, pero sobre todo la venta de la soberanía nacional fueron parteaguas para que aquellos incrédulos del mensaje de AMLO le terminaran por dar ese voto de confianza. AMLO nunca se equivocó en sus dichos, se mantuvo firme y la gente caminó con él. De sol a sol, formó su partido, una oposición al sistema, y mantuvo los ideales de la izquierda intactos, donde la voz popular se levantaría y donde se haría conciencia social. Cuando se formó el partido, no tenían manera de hacerse publicidad, tanto así que buscó la manera de concientizar a la población, que seguía mareada por los comentócratas basura. Se había destinado un presupuesto al periódico Regeneración, que era el único medio fácil y rápido para enviar el mensaje. Mostrar la realidad de las cosas, el saqueo de Pemex, la privatización del agua y de la luz, la reforma energética que solo beneficiaba a la gente del poder y a sus negocios, y de la reforma educativa, que golpeaba severamente al magisterio. Se preparaba la privatización de la educación a punta de tolete. Esa manera de informar a la población recogió a muchas personas que navegaban en la incertidumbre política y de paso se informaron más. Por eso la gente siguió a AMLO y caminó con él donde fuese, porque cada día que pasaba en ese sexenio sus palabras tomaban relevancia y fuerza. Y ahí es donde está la verdadera idea, la revolución de las conciencias, el cambio de ideología de la gente, misma que le dio la confianza, el cariño, y le respondió en las urnas en ese 2018, donde destrozó al PRIAN, dándolos desde el día 1 al basurero de la historia. Por eso mismo, hay que decir que no es como tal AMLO el punto representativo de esta revolución pacífica, sino su ideología. Recoger lo más profundo, bueno y sabio del pueblo, que empieza desde sus culturas, desde abajo, la raíz, las raíces de todos nosotros, iguales ante la ley. Nadie más que el de atrás, ni mucho menos que el de adelante, porque no llegó como un mesías tropical como estúpidamente le decían los medios basura y los seguidores de estos. No llegó como un dios, llegó como una persona con una ideología inquebrantable, donde se acuñó la frase, por el bien de México, primero los pobres. Frase que se hizo efectiva en los programas sociales, apoyos a los adultos mayores, becas Benito Juárez. De hecho, los miserables opositores se molestaban porque a un chico de primaria o secundaria le llegaba su beca por ir a la escuela, ir a estudiar y evitar así la deserción escolar. El apoyo al campo con diferentes programas de siembra, como Sembrando Vida, mismos que se tradujeron en el mejoramiento de la economía de un grueso de la población. Actualmente más de 27 millones de mexicanos son beneficiados con estos programas, encauzando el dinero a quienes más lo necesitan, y no en las cuentas en Andorra de algunos cuantos políticos corruptos. La revolución de las conciencias también se tradujeron en obras que jamás habían visto en México, al menos no en los últimos 40 años, y obtiene más plusvalía cuando se lograron en tiempos pandémicos, como los trenes Maya, Transístmico, el México-Toluca, el México-AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, la refinería Dos Bocas, que ya está refinando y que ya produjo 1,144 barriles diarios de gasolina MACA y ya exportó coque a la India, además de comprarse una refinería en Estados Unidos, cuando algunos otros celebran una barda que no sirve para nada. Vaya, los impuestos se ven materializados y eso fue la cereza del pastel, regresándole el nacionalismo y reivindicando a los pueblos indígenas por todo el país, pero sobre todo derrotando a todos aquellos que presumían sus doctorados en Harvard, los cuales solo les sirvieron para farolear, limpiarse la cola y para robar el dinero a la gente. Los medios, como siempre, satanizaron a las personas que merecían obtener sus derechos que por ley les corresponden. No los bajaban de huevones y de que el gobierno los mantiene, de que el pobre es pobre porque quiere o de que hay que enseñarle a pescar en lugar de darle el pescado que se merece, evocando a la falsa teoría del echaleganismo para normalizar la corrupción y negrear al prójimo, abaratando la mano de obra mexicana o en su defecto dejando a millones de jóvenes con sueños en la indefensión. Esas grandes diferencias le darían a AMLO todo el cariño del pueblo,
siendo el único presidente de las últimas épocas más ovacionado, aclamado, querido y hoy valorado por millones de mexicanos. Para las personas que piensan, que leen, se informan, el mensaje es claro. La patria no se construye con un nombre o con un puesto político, sino que se construye luchando por un ideal. Y esto los opositores a la fecha jamás lo han entendido. AMLO se va, pero su objetivo se cumplió. Empoderó al pueblo de México, le regresó la dignidad, con base a los valores sociales y nacionales. Y todo se resume con el video que verá usted a continuación. Palabras dichas por él y que resuenan en los corazones y en las mentes de aquellos que vivieron por mucho tiempo en la desesperanza y que, sobre todo, saben que esta es la fuerza que puede cambiar a un país entero. Las palabras que escuchará a continuación son parte de la ideología que hoy se queda en México y que ha generado gran arraigo en la gente que se ha politizado y ha decidido crear un cambio interno en el círculo familiar y social, los cuales son la base de un mejor país. Jamás que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Escuche bien el mensaje poderoso que evoca los valores humanos de cada persona, porque la felicidad no es el dinero, no es nada material, no es lograr un título, no es la fama, no es el poder. Porque, ¿cómo puedes ser feliz si tienes mucho dinero pero no lo ocupas para generar o ayudar a quien lo merece? ¿Cómo puedes ser feliz si acumulas riqueza sin compartirla? Y hablo de que se comparta de buena fe con tu parentela. ¿Cómo puede causar felicidad un título universitario o de posgrado en alguna escuela de renombre si tu trabajo o tu experiencia no beneficia a quienes debe beneficiar? ¿Cómo puede dar felicidad la fama si ésta es efímera y no se ocupa para que los demás obtengan un mensaje con valor? ¿Cómo puede dar felicidad tener todo el poder si éste no se ocupa para quienes más lo necesitan? Por eso Andrés Manuel siempre se guió por los principios, donde la conciencia y el estar bien con el prójimo generan paz, armonía y por ende felicidad. El saber que quizá no eres millonario, no eres famoso o no eres un letrado con 1001 títulos,
pero tu conciencia estará tranquila si eres honesto, alguien con valores y respeto, que no le debe nada a nadie, ni favores, que se guió siempre por la vida con moralidad, con errores y aciertos, pero que te hicieron crecer y ser una buena persona con los tuyos y con la sociedad. Por eso, el legado de AMLO será ese. Cambió la percepción individualista de las personas y las volvió humanas con colectivo. Las transformó en unidad. Y ahí es donde radica la frase que dice: solo el pueblo puede salvar al pueblo, la cual siempre tuvo un mensaje y un fin poderoso para todo aquel que siempre razonó y lo entendió. Andrés Manuel López Obrador se va, pero se quedan sus ideales, se quedan sus principios, se queda un pueblo politizado para bien, se queda la revolución de las conciencias, se queda una ideología que inspira a todo aquel que desea un mejor porvenir, se quedan los cimientos de un sexenio que cumplió con la mayoría de lo que prometió, se queda el amor por la verdadera patria, la cual no yace en una selección de fútbol de privados, sino en el verdadero pueblo de México. Se quedan los corazones de todos los que participaron en esta etapa, la cual no concluye aquí, pues inicia desde lo más profundo de nuestro ser y se capitaliza en hechos, pero sobre todo en un amor por el pueblo insuperable. Por eso y muchas cosas más, Andrés Manuel terminará siendo el presidente más querido de México en la historia. Y no lo digo yo, lo dicen millones de personas que han visto un renacer social desde su ventana. Y lo mejor, estos millones de personas han puesto un granito de arena que se convirtió en el gran sólido mortero de la cuarta transformación. Pero dime, ¿qué fue para ti lo bueno y lo malo de este sexenio? ¿Qué le depara a Andrés Manuel luego de jubilarse de la política mexicana? ¿Qué esperas del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Te cambió la vida las nuevas políticas de AMLO? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.